Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91, La castidad de una doncella. Bono por 600 PS. Gracias a todos por su increíble apoyo. Vamos a por los 1000 PS esta semana. En el plan de Rin, si la guerra del Santo Grial no se hubiera adelantado, habría aprovechado un resquicio legal en las reglas para ajustar el eje temporal de este mundo y, a continuación, acelerar la transición a un año después. Sin embargo, la guerra se adelantó y el Santo Grial seleccionó rápidamente a sus maestros. Afortunadamente, Kari Yamatou fue elegido como uno de los 7 maestros. Nunca me había encontrado con un comienzo tan próspero. Rin pensó que sí, y preguntó, ¿estás lista, Violet? Puedes empezar. Al oír la respuesta de Violet, Rin levantó la mano, usando magia y el sello de comando en el dorso de su mano para conectarse al sistema del Santo Grial que envolvía la ciudad de Fuyuki a través de su circulación de líneas ley. Llena, 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 llena. Proclamo, tu cuerpo está bajo mi mando, mi destino está en tu espada. Por la llamada del Santo Grial, si estás dispuesto a seguir esta voluntad, a obedecer esta razón, entonces responde. Juro por la presente que seré todo el bien del mundo y que derrotaré todo el mal del mundo. Vosotros, 7 cielos revestidos de 3 palabras de poder, salir del círculo de atadura, guardianes de la balanza. Boom. El círculo mágico, antes tenue, se iluminó con una luz brillante bajo el conjuro de Rin, y la intensa fluctuación de las magículas incluso agitó ondas de aire que se extendieron en todas direcciones. No es una mala reacción. La emperatriz de las nieves se quedó a un lado con los brazos cruzados. Simplemente no sé qué clase de maestro de espíritus heroicos invocará. No es ese tipo negro. Herpon levantó la vista con curiosidad. Rin les había contado información sobre los 7 espíritus heroicos originales de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Kari ya había invocado a Lancelot, de la clase Berserker. No, no será Lancelot. La emperatriz de las nieves negó con la cabeza. El maestro no usó la reliquia sagrada correspondiente, porque esto permite una mejor conexión con la raíz, dándole a Violet la oportunidad de robarle más poder de gobierno. Entonces, se trata de una invocación aleatoria. Herpon pareció entender. Rin estaba probando suerte con una invocación aleatoria. No es exactamente aleatorio, al menos la clase es fija. La emperatriz de las nieves dijo, las demás clases están prácticamente bloqueadas, dejando solo a Caster y Berserker. Estas 2 clases eran aleatorias. Rin podía invocar a cualquiera de ellas. Aquí viene. Finalmente, según la percepción de Rin, una aura emergió del centro del círculo mágico. Era una joven muy hermosa. Tenía el pelo corto, rosa, hasta las orejas y ojos verde claro. Vestía un largo vestido blanco, parecido a un vestido de novia, con adornos metálicos en la cintura y junto a las orejas, y un cuerno dorado y afilado en la frente que parpadeaba levemente con arcos eléctricos color esmeralda cuando levantaba la vista. Frankenstein. En el momento en que la joven fue llamada, Rin obtuvo toda su información. Nombre, Frankenstein. Clase, Berserker. Parámetros de habilidad, fuerza C, resistencia B, agilidad D, mana D, suerte B, noble fantasma C. Habilidades personales. Galvanismo, rango B, puede acumular energía mágica automáticamente, reduciendo así en gran medida la carga del maestro. Sobrecarga, rango C, puede desatar una fuerza más poderosa de un noble fantasma a costa de sufrir daño propio. Noble fantasmas. Cofre nupcial. Clasificación, C. Tipo, noble fantasma anti, unidad. Alcance, 1. Objetivo máximo, una persona. Árbol destrozado. Rango, DB. Objetivo máximo, 30 personas. Es Frankenstein. Rin no esperaba invocar a Frankenstein. Ah, mamá, mamá, Esther. Yo soy tu amo. Rindió un paso al frente y acarició suavemente el cabello de Frankenstein sin ninguna reserva, sin mostrar el más mínimo temor debido a su clase berserkero al martillo gigante llamado cofre nupcial. Es evidente que Frankenstein nunca había experimentado algo así. Era un monstruo creado por su padre, abandonado por él por ser demasiado fea. Mientras estuvo viva, nadie tuvo expectativas puestas en ella. No, para ser precisos,
Para Frankenstein, la idea de que alguien estuviera dispuesto a esperar algo de ella era simplemente un milagro. Atributos muy mediocres. Violet no le dedicó ni una palabra a Frankenstein, afirmando sin rodeos, y esto con la mejora berserker, sus atributos originales probablemente solo eran comparables a los de un espíritu heroico de rango C. En otras palabras, Rin aprovechó esta oportunidad de invocar un espíritu heroico para invocar a un espíritu heroico que era ligeramente más fuerte que un ogro en combate singular. ¡Qué mala suerte! Fue una lástima, ¿verdad? Ah. Al oír a Violet hablar mal de ella, Frankenstein levantó furiosa su enorme martillo y estuvo a punto de estrellarlo contra el suelo. Pero Rin la bloqueó con una mano. ¿Comillasa? Frankenstein miró a Rin, quien la había sometido con una sola mano, con una inmensa conmoción en su corazón. No seas traviesa, Violet. Rin suspiró, reprendiéndola con un tono ligeramente más severo. Comprendido. Violet simplemente estaba siendo sarcástica por instinto. Dado que la otra parte fue convocada por Rin, ella era su acompañante. Rin tenía pocas reglas aquí. Solo había un punto que era un tabú absoluto que no debía tocarse, la traición a un compañero. Violeta menospreciaba a Frankenstein. En realidad, esto no era nada grave, ni mucho menos. Rin tampoco exigiría que todos sus subordinados se amaran entre sí, eso era poco realista. Pero, al menos donde Rin podía ver, él eliminaba esos conflictos. Solo con diferencias habría competencia. Y mientras fuera una competencia sana, Rin no la detendría. Además, Rin no necesitaba decir nada más. Al ver la expresión de la emperatriz de las nieves, Violeta bajó la cabeza. Menospreciar a un compañero era un error. Al menos para ellos, eso era cierto. Si hubiera que contarlas, no eran más que bestias del alma de la tierra de las almas, que habían vivido cientos de miles de años en vano. Si no fuera por Rin, que las sacó a la luz y les otorgó poder, ¿qué credenciales tendrían las dos chicas para menospreciar a los demás? Esto era cierto no solo para la emperatriz de las nieves y los demás, sino también para los ogros, los goblins y el clan del lobo. Deberían haber sido débiles, pero afortunadamente, Rin los favoreció, por eso son como son ahora. Frankenstein era más débil que ellos. Pero esto fue solo temporal. ¿Quién podía estar seguro de que, después de que Rin trajera a Frankenstein de vuelta al mundo cardenal, no recibiría más bendiciones y superaría a Violet? En ese momento, Rin y la emperatriz de las nieves intercambiaron una mirada, de forma bastante tácita. El hecho de que Rin reprendiera a Violet no solo ayudaba a Frankenstein, sino que también ayudaba a la propia Violet. Tal como lo había pensado la emperatriz de las nieves. Rin no estaba seguro del potencial de Frankenstein, así como del de las nuevas personas de otros mundos con las que se encontraría en el futuro. Continuará. Capítulo 92, Batería externa. No menosprecies a la gente solo porque esté empezando. Evidentemente, este era el verdadero principio que Rin quería transmitirle a Violet. Entiendo. El estado de ánimo de Violet mejoró muchísimo. Al saber que Rin defendía a Frankenstein, pero que en realidad tenía grandes esperanzas puestas en sí misma, Violet disipó su tristeza y comprendió claramente su posición bajo el mando de Rin. Lo siento, no debería haber dicho eso de ti. Violet se disculpó con Frankenstein, quien, al ver esto, dejó escapar algunos gritos y luego centró su atención en su amo. Comillas entonces, Frankenstein también se convertirá en subordinado de Rin. Ogerpon se mordió el dedo, mirando a la emperatriz de las nieves y a Violeta, y luego a Rin, con una expresión inexpresiva y adorable. Los sencillos Pokémon no podían comprender los complejos pensamientos de los adultos. No. Rin miró su panel de atributos y luego negó con la cabeza con pesar. Por desgracia, no. Frankenstein es solo mi espíritu heroico, no un dependiente. Uno de los objetivos de Rin al realizar la invocación del espíritu heroico era comprobar si podía ampliar el número de ranuras dependientes mediante este método. Parecía que este plan había fracasado. Sin embargo, no todo está exento de buenas noticias. Mediante esta invocación del espíritu heroico, Violet recopiló información importante. Un aspecto importante era que Rin podía conservar las almas de los espíritus heroicos que poseía. Por ejemplo, Frankenstein. Si Rin lo deseara, podría arrebatarle completamente el alma y luego, en el mundo cardenal, forjarle un nuevo cuerpo. Mediante este método, Rin podría, de forma indirecta, robar los espíritus heroicos de este mundo.
Y tan pronto como Frankenstein entró en el mundo cardenalicio, Violet pudo ayudarla a obtener una tarjeta verde, lo que le permitió recibir la bendición de la voz del mundo. Además, no subestimes a Frankenstein. Su habilidad personal, el galvanismo, es precisamente el poder que necesitamos. El cuerpo del espíritu heroico de Rin estaba anclado a Sakura. Su existencia agotaba constantemente la energía mágica de Sakura. Aunque Sakura era increíblemente talentosa, la energía mágica que residía en su cuerpo era más abundante que la de un mago común. Sin embargo, una niña de 6 años simplemente no podía apoyar a Rin en un combate a plena potencia. Pero ahora, estaba bien. Gracias a la energía mágica proporcionada por el templo Ryūdō, Rin pudo desatar todo el poder de su plantilla de espíritu heroico. En cuanto a Frankenstein, pertenecía al tipo de persona que podía luchar libremente una vez que estuviera completamente cargada, sin que Rin tuviera que preocuparse por nada. La fuente de su electricidad era la energía mágica que flotaba libremente en el aire. Y gracias a la línea de energía del templo Ryūdō, Frankenstein pudo completar su carga en el menor tiempo posible. Lo más importante. Incluso después de que la energía mágica de Frankenstein estuviera al máximo, aún podía absorber la energía mágica ambiental del mundo exterior, solo que ya no podía almacenar más. Comillas podría ser. En ese momento, todos comprendieron la importancia que Frankenstein tenía para ellos. Nombre, Frankenstein. Recuperación mágica de energía, 40/hora. Comillas, no es genial tener un combatiente gratuito que no necesita apoyo y que incluso puede aumentar nuestra recuperación de energía mágica. Para ser honesto, comparando la situación con la de Lancelot, Rin seguía prefiriendo a Frankenstein. No había otra manera, Lancelot consumía demasiada energía mágica. Suministrarle energía mágica era menos eficiente que dársela a Sion y Ogerpon, ellos no eran inferiores a Lancelot en absoluto. A diferencia de Frankenstein, ella no solo no costó nada, al ser mano de obra gratuita, sino que también aumentó la recuperación de energía mágica en 40 puntos, además de los 10 puntos originales de Sakura y los 100 puntos de la línea Ley. Pero, ¿40 puntos no es un poco excesivo? La emperatriz de las nieves sentía cierta curiosidad. La propia Frankenstein no era fuerte, pero su capacidad para extraer energía mágica del Santo Grial Mayor era 4 veces mayor que la de Sakura. Fue realmente increíble. Por culpa de este lugar. Rin señaló sus pies. La habilidad de Frankenstein absorbe la energía mágica ambiental del mundo exterior. Y lo que estamos haciendo ahora es liberar la energía mágica acumulada durante cientos de años en la línea telúrica que se encuentra bajo el templo Ryūdō. Esta liberación requirió un sistema mágico de extracción de energía correspondiente. Pero, pasara lo que pasara, siempre habría desperdicio, y la proporción no era pequeña. Por cada 100 puntos de energía mágica que Rin extraía de la línea Ley, casi 60 puntos de energía mágica se desperdiciaban. Casualmente, Frankenstein puede reutilizar esta parte de la energía mágica. Como resultado, la eficiencia de recuperación de energía mágica de Rin aumentó de los 0 iniciales a los 150 puntos por hora actuales. Y en tan solo 100 horas, que son 5 días, Rin sería capaz de mostrar por completo el poder de Monster Nation from Another World. Para entonces, no serían necesarios planes. Podría simplemente lanzarse al ataque y arrasar con esta guerra del Santo Grial. El espíritu heroico de Kirei sigue siendo el del asesino original. El Gilgamesh de Tokio tampoco ha cambiado. En la primera noche de la Guerra del Santo Grial, que fue la segunda noche después de que Frankenstein fuera invocado, Rin, que se alojaba en el templo Ryūdō, recibió la noticia de que Assassin había entrado sin permiso en la residencia Tosaka y que Gilgamesh lo había aniquilado sin piedad. Esta escena era exactamente igual que en la obra original, una interpretación totalmente autodirigida por Tokiomi Tosaka y Kirei Kotomine. Aparte de Caster y Lancer, que aún no han sido descubiertos, las identidades de los demás espíritus heroicos han sido confirmadas. Zoe se arrodilló sobre una rodilla y le informó a Rin sobre la información recopilada por los ogros del Escuadrón de las Sombras en varias partes de la ciudad. Esta mañana, una belleza de cabello blanco acompañada por una mujer rubia vestida de mayordomo apareció en el distrito comercial de la ciudad de Fuyuki. Un hombre corpulento y pelirrojo apareció junto a un joven llamado Baber. Artoria e Iskandar. El rey de los caballeros y el rey de los conquistadores también han llegado. Al saber que estos tres habían descendido con éxito a la guerra del Santo Grial, el corazón de Rin, que pendía de un hilo, finalmente se tranquilizó.
Muy bien, nuestros objetivos están casi todos aquí. El caster y el lancer restantes son irrelevantes. Comillas HM. De repente, Rin y Zoe, que estaban sentados en la habitación, sintieron una intención de lucha invisible que emanaba del vacío. Esta descarada intención de pelear es demasiado arrogante. La emperatriz de hielo apareció detrás de Rin, con los brazos cruzados y expresión de disgusto. Comillas, necesitas que vaya a eliminarlo. Estoy de acuerdo con la sugerencia de la emperatriz de hielo. Sion dijo con entusiasmo, comillas, déjenme ir, definitivamente haré pedazos a ese tipo. No se irriten tanto, ustedes dos. Rin se levantó lentamente. Le indicó a Suna que cuidara bien de Sakura y luego se dirigió hacia donde provenía la intención de luchar. Si no me equivoco, este debe ser el lugar del primer encuentro entre Diarmu y Artoria. Vamos, nosotros también nos uniremos a la diversión. Al mismo tiempo, en la calle de los contenedores, en la desembocadura del río Mion en la ciudad de Fuyuki, un guerrero que portaba 2 lanzas y una princesa caballero con armadura azul y blanca se enzarzaban en una feroz batalla ofensiva y defensiva. Continuará. Capítulo 93, Rin, soy caster, bonus. Bonificación por 800 PS, próxima bonificación a los 1000 PS. Estamos muy cerca, chicos. XD. Comillas bam bam bam. Comillas auge. Sus movimientos eran rápidos, y cada uno de ellos demostraba la profundidad de su destreza con la espada y la lanza. La figura de Rin apareció en lo alto, su mirada recorriendo a izquierda y derecha, identificando rápidamente la posición de todos. Baber e Iskandar en el puente lejano, Assassin acechando arriba, y Bisbiel observando la batalla con nerviosismo y Kainet escondido en algún lugar. Por supuesto, Rin no pasó por alto a Maiya y Emiya Kiritsugu, ambos armados con rifles de francotirador, esperando una oportunidad para eliminar a un maestro. ¿Comillas que se siente? En lo que respecta exclusivamente a las artes marciales, han alcanzado la cima de la capacidad humana. La emperatriz de las nieves se percató de los que se escondían en las sombras. Comillas, ¿deberíamos deshacernos de estas ratas? Olvídalo, solo estamos aquí para ver la batalla esta noche. Rin dejó caer los pies y se sentó en el borde de un contenedor. Sus objetivos no eran esos dos, sino el rey de los conquistadores y Gilgamesh, que aún no habían entrado en la contienda. Comillas, esperar. De repente, Kiritsugu, que observaba desde las sombras, sintió un temblor en el pecho. Rápidamente movió su mira telescópica. Comillas, ¿es eso? Comillas, ¿un nuevo amo? A través de la mira telescópica, Kiritsugu vio a Rin. Comillas, ¿qué? Pelo blanco, ojos heterocromáticos, de unos 16 o 17 años, vestido con ropa informal moderna y de una belleza sobrehumana. No solo Kiritsugu, sino también Kirei vio a Rin a través de la visión de Assassin e informó rápidamente de su aparición a Tokiomi Tosaka. Tokiomi estaba realmente confundido. Kirei acababa de dar un informe similar anteriormente con respecto a Irisbiel. En aquel momento, Tokiomi llegó a la conclusión de que era un homúnculo de Innsbern. Pero Rin. Otro homúnculo. Comillas, un espíritu heroico. Comillas, o algún otro maestro. Pero no había necesidad de seguir adivinando. Como si presintiera sus miradas inquisitivas, Rin levantó lentamente su mano derecha, revelando un sello de comando de color rojo sangre en el dorso de la misma. Comillas, hechizo de comando. Comillas, un maestro. Esa fue la reacción inmediata de todos, pero lo que les sorprendió aún más fue la audacia de Rin. Como maestro, no se escondió, se reveló directamente. Kainet acechaba en las sombras, y Bisbiel hacía de señuelo para Kiritsugu, e incluso Kirei y Tokiomi observaban desde lejos. Pero solo Rin destacaba a plena vista sin dudarlo. Comillas, ¿es simplemente imprudente, o tiene algo en lo que apoyarse? Comillas, ¿cómo se atreve a exponerse tan abiertamente? Comillas, deberíamos eliminarlo. Maiya ya había apuntado con su rifle a la cabeza de Rin, preparada para disparar, a esta distancia. A esta distancia. De repente, la mano de Maiya se quedó congelada. Y frente a su garganta, una hoja fría brillaba, lista para cortarle el cuello en cualquier momento. Cuando una gota de sudor frío resbaló por su mejilla, podía sentir la intención asesina a sus espaldas. Nunca antes la muerte se había sentido tan tangible. Comillas, Maiya. Tras haber luchado junto a Maiya durante años, Kiritsugu notó de inmediato que algo andaba mal por el cambio en su voz. Maiya estaba en peligro. Lo que significaba que él también lo era. Comillas, debería matarla. La voz masculina, grave y curtida, que se oía en su auricular le heló la sangre a Kiritsugu.
Él también había sido descubierto. Comillas pum, pum, pum. Comillas detrás de mí, ¿cuándo? Sobresaltado por los pasos que se acercaban, Kiritsugu estaba a punto de reaccionar. Pero antes, una mano se posó sobre su hombro. Comillas. En ese instante, Kiritsugu quedó completamente inmovilizado, como si una fuerza invisible lo hubiera sujetado. Una mano, aparentemente sin esfuerzo, lo mantenía inmóvil. No podía moverse. Comillas, ¿crees que debería matarla? Rin había desaparecido de la vista de todos. Le dio una palmadita suave en el hombro a Kiritsugu y preguntó, comillas, ¿el verdadero maestro de saber, Emiya Kiritsugu? Tras decir eso, Rin se sentó tranquilamente a su lado, continuando con la observación de la batalla que se desarrollaba abajo. En cuanto a Kiritsugu, completamente inmovilizado, ni siquiera pudo levantar su sello de comando para invocar a saber, y mucho menos contraatacar. Este tipo. Definitivamente no es un mago. Ningún mago podría poseer tales técnicas. Y no fue solo Kiritsugu. Kirei y Tokiomi también buscaban frenéticamente la figura de Rin. ¿Comillas se ha ido? Sí. Kirei dijo, fue como una ilusión. El asesino lo perdió de vista en un instante. Comillas, ¿cómo es eso posible? Normalmente, sería comprensible perder de vista a alguien como Rin. Pero este era Assassin. Asesino, especializado en sigilo y asesinato. Alguien capaz de eludir incluso su propia percepción. Ni siquiera la mayoría de los espíritus heroicos podrían lograrlo. Pero Rin ya no estaba. Comillas, magia de invisibilidad, o algún tipo de ilusión. En realidad, existía otra posibilidad, la magia espacial. Pero ese pensamiento era aterrador. Si un mago de ese nivel realmente participara en la guerra del Santo Grial, Tokiomi solo podía imaginar la presión a la que se enfrentaría. Quizás nos equivocamos. La expresión de Tokiomi era sombría, ese joven de pelo blanco. Comillas, no es ningún maestro. Solo quedaban por revelar 3 clases de Servants, Rider, Caster y Berserker. A juzgar por su actitud tranquila, era evidente que no era un Berserker. Comillas, Castor. Kiritsugu llegó a una conclusión similar. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Comillas, ¿qué quiere Caster, Sama de mí? Comillas o. Rin se sorprendió un poco de que Kiritsugu aún pudiera hablar con tanta calma. Entonces, lo soltó. ¿De qué estás hablando? ¿No eras tú quien estaba tramando algo contra mí? Escondidos en las sombras, usando esas armas peligrosas para intentar emboscarme. ¡Qué tramposo, señor Kiritsugu! Rin señaló claramente la contradicción entre ellos. Me debes una explicación, o esa mujer lo pagará caro. Aunque Mai ya en realidad no había apretado el gatillo. Apuntar con un rifle de francotirador, Rin podría tolerarlo, pero sus subordinados no. Si él no la hubiera detenido, la emperatriz de las nieves ya habría activado un hechizo de explosión de hielo. Continuará. Capítulo 94, Control innato del tiempo. Comillas, ¿qué tipo de explicación quieres? Aunque el tono de Kiritsugu se mantuvo tranquilo, la tensión le oprimía el corazón. Tu magia. Rin expresó su exigencia sin rodeos, control innato del tiempo. La conmoción en el corazón de Kiritsugu era indescriptible. No esperaba que la persona que tenía delante descubriera sus secretos con tanta claridad. ¿Alguien me traicionó? ¿Quién era? Maya, Irisbiel, la familia Inzbern. En un instante, Kiritsugu consideró innumerables posibilidades. Comillas, ¿no me llamaste Caster? Rin dijo, como maga de la era de los dioses, ¿es tan difícil creer que puedo discernir la magia moderna con solo una mirada? Por supuesto, era difícil de creer. Ni siquiera había usado esa magia. ¿Ese es el valor de un caster, poder revelar su as bajo la manga al instante? Pero por muy turbulentos que fueran los pensamientos de Kiritsugu, en ese momento era como un pez en el tajo, sin espacio para forcejear. Sí, pero la esencia de esta magia reside en el emblema mágico. Aunque el control innato del tiempo fue la culminación de generaciones de investigación de la familia Emiya, el propio Kiritsugu no lo tenía en alta estima. Mientras se pudiera alcanzar la paz mundial, algo como la magia no era más que una herramienta. Sin embargo, la magia no era sencilla. En esencia, era un campo delimitado. Manipulaba el tiempo, separando el flujo interno del tiempo dentro de un espacio designado del mundo exterior, lo que permitía al usuario controlarlo libremente. Este tipo de magia consumía una enorme cantidad de energía mágica y requería rituales complejos y una larga preparación. No hace falta todo eso.
Rin interrumpió la explicación de Kiritsugu, mientras no te resistas, puedo analizar un simple hechizo en un instante. No le preocupaba que Kiritsugu descubriera sus habilidades. Las verdaderas cartas ganadoras de Rin eran la Emperatriz de las Nieves y Ogerpon. Mientras esos dos permanecieran en el anonimato, nadie podría atacarlo adecuadamente. Está bien. Kiritsugu no tuvo elección. Maiya no solo estaba secuestrado por el subordinado de Rin, sino que él mismo también estaba bajo el control de Rin. No tenía ninguna confianza en poder escapar de un espíritu heroico como Rin. Castor. ¿Qué eres exactamente? Siguiendo las instrucciones de Rin, Kiritsugu relajó su cuerpo, pero su mente seguía dando vueltas rápidamente. Cabello blanco, ojos heterocromáticos, uno dorado y otro plateado. Desafortunadamente, por mucho que Kiritsugu rebuscara en su memoria, no pudo relacionar a Rin con ningún espíritu heroico conocido. Esperar. De repente, Kiritsugu se dio cuenta de algo. Si Rin era el espíritu heroico invocado como Caster, ¿quién era el que mantenía a Maiya como rehén? Al recordar la voz masculina grave y áspera que se oía por el auricular, era claramente diferente de la voz de Rin. ¿Su amo? Pero eso fue demasiado raro. ¿Qué clase de maestro obedecería la orden de un espíritu heroico y tomaría rehenes? ¿Se invirtió la relación amo-sirviente? Y Rin tenía en la mano sellos de comando, indudablemente auténticos. Kiritsugu sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué clase de espíritu heroico que rompe las reglas es este tipo? Fragmentos de reglas detectados, análisis inicial. Analizando. La habilidad duplicador no era tan fácil de usar en el mundo de Type Moon como en el mundo de Konosuba. En Konosuba, combinado con la habilidad de evaluación, Rin podía convertir instantáneamente las habilidades de clase de los aventureros en las suyas propias. Pero en este caso, copiar la habilidad de otro requería suficiente tiempo de análisis. Y el objetivo debía usar la habilidad o permanecer cerca. Aunque no activara el hechizo, Violet aún podría analizar el control temporal innato, este campo delimitado, sin ser detectado por el sistema de reglas del mundo Type Moon. Está bien. Rin le pidió a Souei que liberara a Maiya. Antes de que termine el análisis mágico, disfrutemos del duelo de caballeros. Aunque dijo eso, al observar el campo de batalla, era obvio que Saber estaba en desventaja. Diarmuid ya había activado sus noble fantasmas. Primero, usó la rosa carmesí del exorcismo para obligar a Artoria a quitarse la armadura, y luego la rosa amarilla de la mortalidad para seccionar con éxito uno de los tendones de su mano. Comillas Irisbiel, usa la curación en mí también. Al ver que las heridas de Diarmuid sanaban rápidamente gracias a la energía mágica de Kainet, Artoria pidió ayuda a gritos. Comillas ya lo usé. Preguntó Irisbiel con ansiedad. Claramente lo lancé. ¿Cómo puede ser esto? La curación debería haber funcionado, Saber, ya deberías estar recuperándote. Pero la muñeca de Artoria seguía sangrando. Evidentemente, esto no fue culpa de Irisbiel. Diarmuid había hecho algo para bloquear la curación. Fuiste inteligente al reconocer que tu armadura era inútil contra la rosa carmesí del exorcismo. Diarmuid dijo, pero lo quitaste demasiado rápido. Si lo hubieras dejado puesto un poco más de tiempo, podría haber bloqueado la rosa amarilla de la mortalidad. Veo. Una lanza maldita que impide que las heridas cicatricen una vez infligidas. Artoria ya había deducido su identidad. La lanza roja que anula la magia, la lanza amarilla maldita que causa heridas incurables y el lunar lacrimal bajo tu ojo derecho que encanta a las mujeres. Debes ser Diarmuid Waduibne, el guerrero más fuerte de los Fianna. Asimismo, Diarmuid también había identificado a Artoria como el legendario rey Arturo basándose únicamente en su espada. Saber perdió. Una figura apareció detrás de Rin, lo que provocó que Kiritsugu se girara bruscamente, solo para ver a una chica con el pelo azul hielo y una expresión fría. Comillas HMPH. La emperatriz de hielo observó a Kiritsugu y resopló. Comillas este tipo es el maestro enemigo, ¿verdad? Debería simplemente matarlo. En el instante en que ella habló, Kiritsugu sintió una abrumadora intención asesina que se cernía sobre él. Como era de esperar de uno de los dependientes de Rin, una bestia ancestral que había vivido durante 400.000 años. Primero matar, después hablar. Ya ha pagado el precio. Rin era una persona que respetaba las reglas. Dado que Kiritsugu había ofrecido un pago, Rin dejaría pasar esta ocasión. Pero no habrá una próxima vez, Emilia Kiritsugu. Cada palabra que pronunciaba Rin golpeaba a Kiritsugu como un martillo en el pecho, haciéndolo sudar frío. Monstruo.
Esa fue la primera impresión que Kiritsugu tuvo de Rin. Un monstruo aterrador, más allá de la razón o la lógica. Absolutamente. A este tipo no se le puede enemistar. Aunque su mente racional sabía que ese era el juicio correcto. Pero como alguien que luchaba por la justicia, Rin también lo entendía, Kiritsugu nunca dejaría de desafiarlo. Continuará. Capítulo 95, El Rey Salomón, bonus. Retumbando. Comillas chisporroteo, chisporroteo. Los repentinos truenos y relámpagos llamaron la atención de todos. Cuando un rayo rasgó el cielo, Artoria y Diarmuid fueron interrumpidos bruscamente, sus expresiones se tornaron serias al volverse hacia el hombre pelirrojo que descendió ante ellos, montado en un carro envuelto en truenos. Su llegada le dio a la herida Artoria un respiro muy necesario. Comillas mi nombre es el rey de los conquistadores, Iskandar. Iskandar extendió los brazos y proclamó a viva voz su presencia ante los dos servants. Comillas he descendido a esta guerra del Santo Grial como el servant de clase Raider. Apareció otro. La emperatriz de hielo entrecerró los ojos. Reconoció a ese hombre como uno de los dos objetivos principales a los que Rin había estado deseando enfrentarse en esta guerra del Santo Grial. Saber tiene la mano herida, ya no puede empuñar su espada sagrada. Tras presenciar el duelo entre Artoria y Diarmuid, la emperatriz de hielo comprendió claramente sus propias capacidades. Incluso sin utilizar magia especializada, su cuerpo físico, calificado como A++, ya era superior al de Diarmuid, incluso cuando éste utilizaba sus noble fantasmas. En cuanto al ataque de rayo de luz de saber, probablemente podría resistirlo, pero seguramente agotaría por completo su energía mágica interna. Si actuamos ahora, podríamos derribarlos a los tres. No es el momento. Rin desestimó la sugerencia. Todavía hay otros servants al acecho en las sombras. Si Gilgamesh lanzara un ataque sorpresa durante nuestro asalto, sería un problema. Está bien. La emperatriz de hielo quiso preguntar por qué no habían enviado a la emperatriz de nieve a interceptar a Gilgamesh, pero al ver que Rin no tenía intención de poner fin a la guerra del Santo Grial esa noche, guardó silencio. Como persona dependiente, tenía derecho a dar su opinión. Pero la decisión final recaía únicamente en Rin. Mientras tanto, Kiritsugu permanecía a un lado, observando en silencio a la emperatriz de hielo. La chica irradiaba una frialdad aterradora y una cantidad abrumadora de energía mágica. No parecía humana en absoluto. La única conclusión razonable era que era una sirvienta. Pero algo en toda esta situación no cuadraba. Quien había capturado a Mai ya era un servant, y aunque Rin tenía sellos de comando, también parecía un servant. Luego estaba el que acababa de llegar. En tan poco tiempo, ya habían aparecido tres servidores. Lo que más desconcertó a Kiritsugu fue como los demás consideraban claramente a Rin como su superior. ¿Una alianza? No, es imposible que una alianza funcione así. Por alguna razón, una imagen concreta surgió en la mente de Kiritsugu, una figura legendaria que comandaba seres poderosos, similares a los servants. No me digas. Kiritsugu quedó conmocionado por su propia conclusión. Si realmente se trata de esa persona, ¿hasta qué punto se volverá caótica esta guerra del Santo Grial? Comillas MMM. Rin notó los pensamientos desordenados de Kiritsugu, pero a él no le importaba. Sin importar lo que Kiritsugu imaginara, jamás podría adivinar que Rin y los demás no pertenecían a este mundo. No era una cuestión de verosimilitud, nadie supondría que el Santo Grial pudiera invocar servidores de otros mundos. Aunque el destino nos ha convertido en aspirantes al Santo Grial, antes me gustaría preguntarte una cosa. Comillas te unirás a mí y entregarás el Santo Grial. El rey de los conquistadores declaró con audacia, comillas si es así, os trataré como camaradas y compartiré con vosotros la alegría de conquistar el mundo. ¿Comae? Comillas ¿qué clase de broma es esa? Sus palabras dejaron a todos sin palabras. Todos los presentes, ya fueran amos o sirvientes, tenían sus propios deseos. ¿Cómo pudieron entregar el Santo Grial con tanta facilidad? Y mucho menos someterse a otro sirviente. Eso fue un insulto a su orgullo. Este tipo. Comillas estuvo a punto de ser conquistado el mundo por alguien como él. Kiritsugu estaba desconcertado. El legendario Alejandro Magno, ¿era así en realidad? Comillas ¿no es divertido? Rin apoyó la barbilla en la mano. Para ser sincero, si pudiera, me gustaría vivir como ese tipo. Comillas ¿qué? No me interesa el Santo Grial. Rin dijo sin rodeos, comparado con el Grial, prefiero ganarme la lealtad de todos los servidores invocados. En ese momento,
Kainet finalmente se percató de que Baber estaba de pie junto al conquistador. Una sola mirada bastó para que Kainet comprendiera la verdad detrás del robo de su sagrada reliquia. Y así, una andanada de sarcasmo mordaz y amenazas brotó de él, dejando a Baber hecho un manojo de nervios. Afortunadamente, el rey de los conquistadores hizo honor a su nombre. Consoló a su joven amo con facilidad, y luego respondió sin piedad. Comillas, oye, mago. Por lo que entiendo, ¿planeabas ocupar el lugar de este chico como mi amo? Si eso es cierto, entonces es absolutamente ridículo. Mi amo debe ser un guerrero que pueda cabalgar conmigo por el campo de batalla. Tronó Iskandar. Un cobarde que ni siquiera se atreve a mostrar su rostro no es digno de ser mi amo. Cuando se trataba de provocar verbalmente, el rey de los conquistadores era un experto consumado. Kainet apretó los puños con furia silenciosa, indignado por ser considerado públicamente inferior a Baber. Kiritsugu, sin embargo, permaneció indiferente. Era un asesino. Los asesinos no necesitaban orgullo ni honor. ¿Es que? Kiritsugu giró la cabeza e inmediatamente notó la expresión sombría en el rostro de la emperatriz de hielo. Al parecer, tales burlas no carecieron por completo de efecto. Para alguien tan orgullosa como la emperatriz de hielo, ser descrita como una rata que se esconde en las sombras era absolutamente inaceptable. Frankenstein. Rin la llamó por su nombre, deteniendo a la emperatriz de hielo antes de que pudiera actuar. Luego, con aparente tranquilidad, invocó a otra. Ve, deja que te vean. Comillas a. Frankenstein apareció del vacío, blandiendo su enorme martillo trueno. Comillas estallido. La chica saltó hacia adelante, rebotando entre varios contenedores, y luego aterrizó como un meteorito en medio del campo de batalla de los tres servidores. Rin no tenía ningún plan específico al enviar a Frankenstein al campo. Simplemente quería que los sirvientes presentes se familiarizaran con su verdadero berserker. Comillas otro. Comillas un nuevo sirviente. A diferencia de los demás, que simplemente se sorprendieron, Kiritsugu quedó completamente atónito por las acciones de Rin. Este es el tercero. Frankenstein. ¿Ese es el verdadero nombre del sirviente? Kiritsugu no recordaba ningún Servant con ese nombre, pero sus pensamientos no hicieron más que reforzar su teoría. Un caster, capaz de invocar poderosas entidades de clase Servant. Comillas el rey de la magia que, según el Tanaj, podía comandar 72 dioses demoníacos, Salomón. MMM. Las repentinas palabras de Kiritsugu hicieron que Rin se detuviera. Ah, ¿estás hablando de mi identidad? Rin respondió, sin confirmarlo ni negarlo. Dicho esto, cuanto más lo pensaba, más le parecía que encajaba con el perfil del rey Salomón. Sobre todo esa frase sobre comandar 72 dioses demoníacos. Su propia habilidad, nación monstruosa de otro mundo, funcionaba de manera similar en efecto. Incluso la estructura de mando de esas legiones invocadas guardaba inquietantes paralelismos con los ejércitos de los dioses demoníacos. Continuará. Capítulo 96, Mestizo. Rin se dio cuenta de repente de que sí realmente afirmaba ser el rey Salomón en esta guerra del Santo Grial. Dios mío. Parece que acerté. Kiritsugu notó el silencio de Rin y lo interpretó como una confirmación. Es difícil de creer, esta guerra del Santo Grial tiene tanto a un rey de los conquistadores como a un rey de la magia. Con la incorporación de su propio rey de los caballeros, Artoria, la cantidad de energía rey en esta guerra del Santo Grial se estaba volviendo un poco excesiva. ZZZZZZZ. La niña con el cuerpo resplandeciente. El rey de los conquistadores se frotó la barbilla pensativo, aún incapaz de identificar el origen de Frankenstein. Comillas, ¿te importaría presentarte primero? Ah. Pero Frankenstein claramente no lo entendía. Todo su cuerpo crepitaba como relámpagos, y parecía lista para abalanzarse hacia adelante en cualquier momento. Comillas, cuidado, Irisbiel. Artoria, por instinto, se interpuso entre Irisbiel y el enemigo, alzando su espada sagrada. La expresión de Diarmuid también se tornó seria, listo para la pelea. Oye, espera, espera. Comillas, qué niña tan malhumorada. No me puedes dejar terminar, al menos. La voz de Iskandar era tan fuerte y estridente como siempre, pero sus palabras tuvieron poco efecto. Fue la tranquila orden de Rin la que detuvo a Frankenstein. Los arcos de relámpagos se disiparon, y Frankenstein inclinó su martillo gigante, castidad de la doncella, hacia un lado, esperando en silencio el siguiente movimiento. Pensaba que eras de esos tipos salvajes que no podían comunicarse.
Iskandar entrecerró los ojos. Ahora podía percibir su alineación. Si todo salía bien, esta chica probablemente sería la berserker de esta guerra del Santo Grial. ¿Comillas, jinete? Artoria se giró hacia él. ¿Comillas, qué es exactamente lo que intentas hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Comillas, mi objetivo? En lugar de responder, Iskandar levantó repentinamente la cabeza y gritó en la noche. Comillas, hey. Comillas, sé que estás ahí fuera. Comillas, ustedes se esconden en la oscuridad, asomándose desde las sombras. Su voz resonó con fuerza en el aire. El enfrentamiento entre Saber y Lancer debió de haber atraído a más gente que solo a mí y a esta niña. Comillas, salga. Comillas, espíritus heroicos invocados por el Santo Grial. Si no queréis que yo, Iskandar, el rey de los conquistadores, os menosprecie, reuníos aquí ahora mismo. Todos los espíritus heroicos eran figuras legendarias, personas de grandes hazañas y de inmenso orgullo. Naturalmente, después de semejante desafío público por parte de Iskandar. Aparte de Assassin, casi nadie toleraría ese insulto. Problema. Tokiomi, que observaba desde un punto estratégico oculto, hizo una mueca. Si había algún espíritu heroico invocado en esta ocasión que no tolerara la provocación, era él, Gilgamesh. Rin observó cómo Gilgamesh aparecía en lo alto de una farola, maldiciendo inmediatamente a todos los que veía y llamándolos sucios mestizos. Al no tener a Lancelot como rival, su noble Pantasm ya se había fijado en el rey de los conquistadores, quien lo había ofendido. Pero entonces. Comillas a. Como si fueran incompatibles por naturaleza, Frankenstein fulminó con la mirada a Gilgamesh, todo su cuerpo chispeando con energía mágica volátil, claramente a punto de explotar. Comillas MMM. Rin arqueó una ceja, pero rápidamente comprendió la causa. El término mestizo. Incluso Frankenstein lo consideró un insulto imperdonablemente cruel. Comillas, ¿quién te ha permitido mirarme así, mestizo? Gilgamesh entrecerró los ojos ante la mirada fulminante de Frankenstein e instantáneamente disparó dos noble pantasmas desde la puerta de Babilonia. Auge. Auge. Dos haces de luz dorada se precipitaron hacia Frankenstein como relámpagos. Agarró con fuerza su martillo, girándolo para destrozar el arma más rápida, Durandal. Pero la fuerza bruta que ejercía sobre él hizo que su sincronización fallara. Llegó medio tiempo tarde al segundo. La fuerza de Frankenstein, comparada con la de los espíritus heroicos de esta generación, era solo un poco mayor que la de Hassan de las 100 caras. Frente a una existencia destrozada como la de Gilgamesh, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Incluso durar unos minutos era cuestionable. Pero Rin nunca tuvo la intención de que Frankenstein liderara esta guerra del Santo Grial. Ella ya le había dado algo más valioso, experiencia en la invocación de espíritus heroicos y una mejora de regeneración de energía mágica. Es tu turno. Rin estaba perfectamente tranquila, simplemente pronunció un nombre, Sion. Como usted ordene. No hicieron falta órdenes adicionales. Una figura alta y hermosa cruzó el espacio en un instante, interponiéndose entre Frankenstein y el noble Pantasm que se aproximaba. ¡Bum! Con un leve zumbido, una mano delgada y pálida se extendió y, para asombro de todos los espíritus heroicos presentes, atrapó la lanza dorada en el aire. Zumbido, zumbido, zumbido. La lanza temblaba violentamente en las manos de Sion, vibrando con una energía mágica intensa. Intentó escapar de su agarre. Pero la mano de Sion no se movió, sus dedos eran como hierro frío, e incluso un noble pantasma forjado a partir de la leyenda no pudo conmoverla. Un arma excelente, pero... Sion alzó la vista hacia Gilgamesh, que permanecía encaramado con arrogancia en lo alto de la farola, y apretó. Crack, 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 chasquido, pan. Comillas imposible. Todas las miradas se posaron en la lanza dorada que sostenía en la mano, no podían creer lo que veían. El arma, originalmente brillante y pulida, ahora estaba cubierta de grietas, Sion la había destrozado con sus propias manos. Esa lanza. Comillas, eso es sin duda un noble pantasma. Y no era de baja categoría, sino que tenía al menos un rango B o superior. Pero una niña lo rompió sin esfuerzo con sus propias manos. Sigue así, Sion. La voz de Rin resonó en su oído. Haz que ese tipo ostentoso lance más cosas desde la puerta de Babilonia. Acercarse a Gilgamesh no fue fácil. Oblígalo a luchar, oblígalo a seguir lanzando armas. Y en el proceso. Noble Pantasm detectado, puerta de Babilonia. Comienza el análisis. Analizando. Violet no necesitaba analizarlos uno por uno. Mientras aparecieran ante Rin, cuanto más lanzara Gilgamesh, más reuniría Violet.
Cuanto más observaba, más rápido podía descifrar los mecanismos que sustentaban su fuerza. Pensar que profanarías mis tesoros con esas manos sucias. La furia de Gilgamesh estalló, no por la destrucción de la lanza, sino por el hecho de que Sion la hubiera tocado. Comillas, ¿realmente deseas la muerte, mestizo? Su apuesto rostro se contrajo con una fría intención asesina, completamente desprovisto de cualquier atisbo de gracia. El espacio alrededor de Gilgamesh brillaba como un espejismo. Desde su interior, un resplandor dorado y radiante floreció como la luz del cielo. Al instante siguiente, una nueva serie de fantasmas nobles se desplegó tras él como un halo divino. En total había 16. No solo espadas y lanzas, sino también hachas, martillos, picas e incluso armas tan extrañas que su origen era imposible de identificar. Cada una estaba pulida como un espejo y rebosaba de energía mágica. Cada una de ellas era un armamento legendario. Cada una encierra su propio misterio profundamente arraigado. No cabía duda. Todos ellos eran auténticos fantasmas nobles. Sin excepción. Continuará. Capítulo 97, Gilgamesh enfurecido, bonus. Dainslave, la espada maldita que empuñaba el rey Ogni de Dinamarca en la mitología nórdica. Arpe, la espada que anula la inmortalidad. El héroe Perseo la usó para decapitar a Medusa. Gram, la espada demoníaca del sol, que simboliza tanto la gloria como la destrucción, empuñada por el héroe nórdico Sigurd. Vajra, el rayo de Indra, el dios del trueno y la lluvia de la mitología india antigua. Se dice que es un arma divina de trueno forjada por el dios artesano Tvastra. Mientras Rin enumeraba con calma cada uno de los noble fantasmas que se materializaban ante Gilgamesh, Emilia Kiritsugu permanecía a su lado en un silencio atónito. ¿Es esta la sabiduría del rey Salomón? La creencia de Kiritsugu en la identidad de Rin se hizo aún más fuerte. Después de todo, aparte del mismísimo rey de la magia, ¿quién más podría reconocer todos los tesoros de Gilgamesh de un vistazo? Ni siquiera consideró la posibilidad de que Rin estuviera mintiendo. Un ser de tal poderío no necesitaría mentir sobre algo tan trivial. Por supuesto, todo eso era solo una fantasía de Kiritsugu y no tenía nada que ver con Rin. Rin no tenía la sabiduría de Salomón. Pero sí tenía al espíritu del mundo, Violeta. Con la ayuda de Violet, la habilidad de evaluación de Rin había ascendido al nivel de una autoridad divina. Cualquier objeto que apareciera ante él, por muy desconocido que fuera, sería analizado y se revelaría toda su historia. ¿Cómo es esto posible? Abajo, Baber temblaba. No fue solo él, todos los espíritus heroicos y maestros presentes quedaron profundamente conmocionados. Los espíritus heroicos no necesariamente tenían un solo noble fantasma. Algunos podrían tener dos, tal vez incluso 3 o 4. Pero incluso entonces, ese era el límite. Sin embargo, el arquero dorado que tenían delante no mostraba tal restricción, invocando arma tras arma, cada una legendaria, cada una descartada después de un solo uso. Y ni siquiera era la primera vez. En la batalla anterior contra Assassin, Gilgamesh no había repetido ni un solo noble fantasma. Comillas, ¿podrá ese espíritu heroico, el que apareció de repente, resistir? La demostración de fuerza de Gilgamesh fue tan abrumadora que, por un momento, todos se olvidaron de la identidad de Sion. ¿De dónde viene ella? Porque protegía a Frankenstein. Comillas, vamos. Gilgamesh claramente no tenía intención de esperar. Comillas, que este rey vea cuánto tiempo puedes aguantar con esas manos sucias e indignas. A su orden, docenas de noble fantasmas flotantes se lanzaron por los aires hacia Sion. Auge. El estruendo de las explosiones resonó por toda la ciudad. El resplandor de los noble fantasmas que chocaban iluminaba la noche como petardos que desgarraban la oscuridad. El simple hecho de lanzar armas generaba este tipo de poder destructivo. ¿Era eso siquiera posible? La lluvia de noble fantasmas cayó como una tormenta, impactando contra las calles del distrito de almacenes y transformándolo todo en ruinas humeantes. Y sin embargo, el ataque no daba señales de cesar. Gilgamesh no solo estaba resistiendo el ataque, sino que lo estaba intensificando. Había una razón sencilla. Sion no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba luchando con más fuerza. Blandía una enorme espada de más de 2 metros de largo, desatando una fuerza inmensa con cada golpe. Ella cortó, barrió, bloqueó. Los movimientos eran sencillos, pero cada uno de ellos desmantelaba los noble fantasmas de Gilgamesh con una facilidad asombrosa. De 6, a 12, a 24.
Sion danzaba por el campo de batalla como si caminara por un jardín, zigzagueando entre las espadas como una mariposa entre las flores, acortando lentamente la distancia que la separaba de Gilgamesh. Fuera de aquí. La niña saltó hacia adelante con los brazos en alto. Con ambas manos agarrando su espada, la estrelló contra el suelo. Comillas, fuera de aquí. Maldita sea. La expresión de Gilgamesh se ensombreció. La gran espada partió el suelo con una fuerza monstruosa, obligándolo a retroceder en el aire para evitar el golpe. Retumbando. La espada se estrelló contra la tierra. El golpe sacudió todo el distrito, fracturando calles y derrumbando almacenes. Pero la cosa no terminó ahí. Crack, crack, splash. Comillas, oh, no. Comillas, todos arriba, ahora. Comillas, Irisbiel. El ya frágil distrito de almacenes no pudo soportar la presión. Toda la zona comenzó a derrumbarse. Todos saltaron rápidamente a terrenos más elevados, subiéndose a los contenedores. Solo Sion y Gilgamesh permanecían en el campo de batalla en ruinas, aún en un punto muerto. Qué juguete tan divertido. Pelear contigo es bastante entretenido. Oye, chico dorado y brillante. Sion sonrió, y un raro destello de emoción iluminó sus ojos. Comillas, tienes más juguetes. Vamos, dame más. Comillas, tú, insolente tonto. La furia de Gilgamesh estalló. Comillas, pensar que yo, que debo ser venerado, he sido rebajado a estar en igualdad de condiciones con ustedes. Su expresión se retorció con furia venenosa. Para mostrar semejante falta de respeto, ni siquiera 10.000 muertes serían suficientes para expiar la culpa. Mestizo, borraré tu existencia por completo. Zumbido, zumbido, zumbido. Una luz dorada estalló como un incendio forestal. El espacio alrededor de Gilgamesh se distorsionó, deformándose como si estuviera bajo una presión divina. Desde su interior surgió un nuevo y vasto arsenal. Lanzas, espadas, hachas, martillos, picas, algunas de las cuales desafiaban la lógica en su diseño. La siguiente oleada consistió en 108 fantasmas nobles. Un espectáculo divino. Incluso espíritus heroicos como el rey de los conquistadores, Artoria y Diarmuid solo pudieron guardar silencio. Oye, ¿qué clase de broma macabra es esta? Contando los que ya ha lanzado, ¿cuántos tiene este espíritu heroico en total? Comillas, ¿acaso tiene un arsenal infinito de fantasmas nobles? Por primera vez, los maestros que observaban sintieron la injusticia de la guerra del Santo Grial. Especialmente Diarmuid. Tenía 2 lanzas y 2 espadas, pero solo pudo llevar 2 de ellas a esta batalla. Sin embargo, este fanfarrón ostentoso repartía artefactos legendarios como si fueran calderilla. ¿Dónde estaba la justicia en eso? Diarmuid apretó los puños, reprimiendo su envidia. Comillas, ¿de verdad hay tanta diferencia entre los espíritus heroicos? Por encima de todo, Rin observaba el caos que se desataba con una sonrisa de satisfacción. Bien hecho, Sion. Sigue provocándolo. Continuará. Capítulo 98, Muerte elegida. Kiritsugu escuchó el comentario de Rin y notó que su ceño se fruncía aún más. Ambos eran espíritus heroicos. Algunos podrían enviar a un subordinado y simplemente observar desde la barrera. Otros, como Gilgamesh, fueron tratados como payasos, los subían a un escenario, se burlaban de ellos y jugaban con ellos a su antojo. Este tipo es sin duda el espíritu heroico más peligroso de esta guerra del Santo Grial. Kiritsugu deseaba desesperadamente mantenerse alejado de Rin, pero la emperatriz de hielo, que estaba detrás de él, seguía mirándolo con odio. Él podía sentirlo. Si Rin no la hubiera estado conteniendo, la emperatriz de hielo ya habría lanzado un ataque. Dioses demoníacos. Kiritsugu comenzó a especular sobre a cuáles de los 72 pilares del dios demonio correspondían estas mujeres. Esa abrumadora intención asesina, ese físico indestructible. Desafortunadamente, los detalles de los 72 pilares del dios demonio eran demasiado extensos y complejos. En ese momento, Kiritsugu no pudo descifrar a qué dioses demonios se parecían. Gilgamesh habla en serio. Planea continuar desplegando la puerta de Babilonia. Por otro lado, Kotomine Kirei, observando el campo de batalla a través de la visión de Assassin, informaba de la situación a Tokiomi mediante un comunicador de gemas, lo que le provocaba a este último un fuerte dolor de cabeza. Suspiro. Tokiomi nunca tuvo la intención de que Gilgamesh quedara al descubierto tan pronto. Pero ahora, si no lo llamaba, Gilgamesh seguramente lucharía contra Sion hasta la muerte. El problema era. Comillas, ¿cuál es el origen de ese espíritu heroico femenino? Con cuernos en la frente,
De aspecto algo élfico, su agilidad en combate era increíble. Ya fueran sus instintos de batalla, su experiencia en combate, su fuerza bruta o su cuerpo indestructible, todo en ella gritaba peligro. Y la sensación no era errónea. Entre los 6 principales dependientes de Rin que fueron llevados a esta guerra, Sion, Suna y Souei tenían paneles de estadísticas de A+. Y lo que es más importante, a diferencia de los espíritus heroicos típicos de la nación monstruo, los 3 poseían poderosas habilidades especiales. Sion. Fantasmas nobles, tirano, A+, transformación Oni, A. Suna. Fantasmas nobles, analista, A+, fabricante, A+, transformación Oni, A. Souei. Fantasmas nobles, Shadow Striker, A+, Oni Transformation, A. Aparte de la transformación Oni, una habilidad que potencia todos los atributos y que es compartida universalmente, sus habilidades únicas se habían convertido en fantasmas nobles. Y ninguno de ellos era débil, cada uno de los 4 noble fantasmas alcanzó el rango A+. En otras palabras, si se evalúan como espíritus heroicos reales. Sion sería clasificada como una saber de primera categoría. Posee un noble fantasma de rango A+, un noble fantasma de apoyo de rango A y estadísticas físicas mejoradas en todos los aspectos. Así que, a menos que Gilgamesh desatara sus noble fantasmas verdaderamente de primer nivel, aquellos que superaban las especificaciones estándar. Ni hablar de derrotar a Sion, incluso dañarla sería una tarea titánica. Tirano. La habilidad de este noble fantasma es similar a los 12 trabajos de Heracles. Excepto que no proporciona resurrección. Para superar la defensa de Sion, el requisito mínimo era un noble fantasma de rango A. Sí, rango A. Nada por debajo del rango A podría hacerle ni un rasguño. Por supuesto, esto solo se aplicaba a la fuerza destructiva del arma en sí. Si se tratara de un noble fantasma con propiedades únicas, como la rosa carmesí del exorcismo, Gea de Arc, Sion no sería inmune a él. Comillas, ya te tengo calado, mestizo. Aunque arrogante, la perspicacia de Gilgamesh era inigualable. Tras el bombardeo anterior, notó un patrón claro. Sion no se limitaba a resistir todos los golpes. Algunos noble fantasmas, los bloqueaba con su arma. A otros, los esquivaba. Los que evitaste, todos eran de sobresaliente o superior. Comillas, así que lo que. Jajaja. Gilgamesh rió, haciendo un gesto para retirar los noble fantasmas que acababa de disparar, y luego invocó una nueva tanda de la puerta de Babilonia, espadas, lanzas, alabardas, innumerables armas aparecieron de repente. Tantos como sean necesarios para lidiar contigo, este rey los tiene todos. Esta vez, invocó 108 fantasmas nobles. Sin excepción, todos obtuvieron la calificación A+ o superior. Cada una de ellas, elaborada de forma única y con un refinamiento extraordinario, posee una energía mágica que hace temblar el espacio que las rodea. Incluso la expresión de Sion se tornó seria. Ella no dijo ni una palabra. Pero toda su postura cambió. Ahora tenía que concentrarse. De lo contrario, podría resultar herida. Comillas, habla en serio. La liberación total de Gilgamesh dejó atónitos a todos los espectadores. Si el hecho de que Sion sea inmune a los noble fantasmas de rango A ya era aterrador. ¿Y esto? Esto era una auténtica locura. Un espíritu heroico capaz de manifestar más de 100 noble fantasmas de categoría A+. ¿Para qué demonios estaban luchando? Esto es malo. Tokiomi ya no podía quedarse quieto, no esperaba que Gilgamesh revelara tanto. Ahora, todas las facciones desconfiarían de él. A menos que Gilgamesh fuera derrotado primero, sería imposible que alguien ganara la guerra del Santo Grial. No podemos permitir que Gilgamesh siga jugando. Decidido, Tokiomi lanzó un hechizo de comando. Por mi conjuro de mando, rey héroe, refrena tu ira y retírate. Comillas HM. Gilgamesh, que estaba a punto de reducir a Sion a átomos por atreverse a insultarlo, se detuvo bruscamente. Levantó la vista, frunciendo el ceño. Comillas, ¿crees que tus palabras bastarán para que me detenga? Tienes agallas, Tokiomi. En ese preciso instante, Gilgamesh sintió un impulso asesino hacia Tosaka Tokiomi. El hombre que siempre lo adulaba. Nunca lo había puesto realmente por encima de sí mismo. Muy bien. Tokiomi, has encontrado tu camino hacia la muerte. Desafortunadamente, el poder del hechizo de comando era absoluto. Ni siquiera Gilgamesh pudo resistir su atracción. Simplemente agitó la mano, haciendo regresar todos los noble fantasmas a la puerta de Babilonia. Me has salvado la vida.
Gilgamesh miró fríamente a Sion por última vez, lanzó una amenaza de despedida antes de darse la vuelta y alejarse en la distancia. Mestizos, hasta que nos volvamos a ver, sigan peleando en sus patéticas guerrerías. Solo los héroes dignos de encontrarse conmigo podrán volver a presentarse ante mí. Comillas Ei. Comillas, ¿ya te estás escapando? Sion continuó burlándose de él sin piedad. TCH, pensaba que era alguien especial, qué decepción. Comillas HMPH. Gilgamesh apretó los dientes, su rabia ya estaba a flor de piel. Dirigido directamente a Tokiomi Tosaka. Se acabó. Desde lo alto de la pila de contenedores, Rin se sentó despreocupadamente en el borde, mirando la pantalla que flotaba frente a él. Control de tiempo innato. Análisis, 100%. Desbloqueado, 20% del plano de campo delimitado completado. Puerta de Babilonia. Análisis, 15%. La enorme cantidad de noble fantasmas de nivel A más le había dado a Violet un gran impulso en el progreso del análisis. En cuanto al control innato del tiempo, le otorgó a Rin autoridad para gobernar en función del tiempo. También completó la investigación de Violet sobre el marco teórico de los campos delimitados. Continuará. Capítulo 99, igual que el mío, bonus. Sin embargo, todavía no es suficiente. El control innato del tiempo era solo una parte de un campo delimitado. Incluso al convertirse en uno completo, solo alcanzaba el 20%. En cuanto a la lucha entre Gilgamesh y Sion, su uso de Gate of Babylon aún no era lo suficientemente extenso, lo que resultó en un análisis de solo el 15%. Además, cuanto más profundo era el análisis, más datos se necesitaban para continuar. Para alguien como Gilgamesh, a menos que se viera obligado a usar las cadenas del cielo Ea, el análisis de la puerta de Babilonia nunca podría alcanzar el 100%. Aún es necesario planificar a largo plazo. Está bien. Rin dijo, el objetivo de esta noche está cumplido, volvamos también. Ah, claro. Rin se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Kiritsugu. Gracias por el regalo. Hasta la próxima, Emilia Kiritsugu. La emperatriz de hielo siguió a Rin en silencio. Antes de marcharse, le dirigió a Kiritsugu una última mirada. Esa mirada fría era como una espada, lista para atravesar el corazón de Kiritsugu en cualquier momento. Rin no se sorprendió por su reacción. Emilia Kiritsugu era peligroso. Incluso la emperatriz de hielo, como bestia del alma, percibió instintivamente su anormalidad y sintió el impulso de eliminarlo. La intuición de la bestia. Kiritsugu comprendió esto y se sintió aún más incómodo. Es la misma presión que enfrentarse a un monstruo ancestral. Por suerte, quien lideraba a esos dioses demoníacos era el rey Salomón. Y por ahora, todavía se podía razonar con él. Ah. Al darse cuenta de que Rin realmente se había marchado y que había sobrevivido, Kiritsugu finalmente exhaló un largo suspiro. Maya. Tras disiparse la tensión, Kiritsugu se relajó y contactó inmediatamente con Maya. Estoy bien, él ya se fue. Comillas, ¿es eso así? Kiritsugu dijo, parece que, no merecemos su atención. Aunque habían sido menospreciados, Kiritsugu no sentía resentimiento, solo un inmenso alivio. Entonces, ¿quién es exactamente ese espíritu heroico? Si no me equivoco, ese hombre debería ser el rey que comanda a los 72 dioses demoníacos. Cualquiera con un conocimiento mínimo de lo oculto reconocería inmediatamente lo que eso significaba. Comillas, ¿el rey Salomón? Tras el recordatorio de Kiritsugu, Mai ya comenzó a rememorar los sucesos anteriores. La chica que blandía un extraño martillo gigante. La guerrera alta, de cabello morado y con un solo cuerno. El asesino silencioso que casi le cortó la garganta. Y aquel incidente de hace no mucho, en el que toda la familia Matou quedó congelada en pedazos. Si no otra cosa, probablemente fue obra de Rin. Con semejante poder, si proviene de los dioses demoníacos de Salomón, entonces no es de extrañar. Mai ya estuvo completamente de acuerdo con la deducción de Kiritsugu. Solo esta identidad podía explicar por qué Rin tenía tantos espíritus heroicos abrumadores a su lado. Esos tipos no son espíritus heroicos, son dioses demoníacos, más bien bestias mágicas o espíritus familiares. Debido a las restricciones de la Guerra del Santo Grial, no pudieron liberar todo su poder, por lo que se manifestaron en forma humanoide. La teoría bien construida de Kiritsugu no solo lo convenció a él mismo, sino que persuadió por completo a Maya. No había nada que hacer al respecto. La presión a la que lo sometía la emperatriz de hielo era sencillamente demasiado fuerte.
Estaba seguro. Ella no fue ninguna heroína registrada en la historia de la humanidad. Ella no tenía ningún atributo humano. Su juicio era puro instinto, como el de un depredador. Ella cazaba basándose únicamente en la amenaza. Nada más. Es hora de irse. Sion se acercó a Frankenstein, que permanecía aturdido. Entonces, ambos se disolvieron en partículas doradas y desaparecieron. MMM. Frankenstein parecía un poco decepcionado. Ella realmente quería luchar contra Gilgamesh. Pero también conocía sus límites. Ella no era rival para alguien así. De nada. Sion comprendió claramente su intención y sonrió. Somos compañeros, por supuesto que nos ayudamos mutuamente. MMM. Frankenstein siguió obedientemente a Sion. Justo ahora, la chica que se había interpuesto entre los noble Phantasms y ella para protegerla había conmovido profundamente a Frankenstein. Su nuevo amo. Y su primera amiga. Compañero, a Fran le gusta. Comillas oh. Sion se rió, pasando un brazo por el hombro de la chica. Comillas ya puedes hablar, jaja, eso es genial. Así, las dos mujeres charlaron mientras caminaban, y sus figuras se desvanecieron en la distancia, fundiéndose en una luz dorada. Pero su partida no trajo alivio a los espíritus heroicos que observaban. Por el contrario, aumentó su curiosidad y su cautela. En primer lugar, ambos eran sin duda espíritus heroicos. Eso lo podía confirmar sin lugar a dudas cualquiera de los presentes. Entonces, esta era la pregunta. Si Frankenstein era un berserker, ¿qué era Sion? ¿Un caster? Por proceso de eliminación, las clases invocadas hasta el momento incluían a Saber Artoria, Raider Iskandar, Archer Gilgamesh, Lancer Diarmuid, Berserker Frankenstein y el asesino visto anteriormente. Eso dejaba solo la clase caster. Pero, ¿un caster tan fuerte? ¿Estás bromeando? Por su poder de combate, resistencia y velocidad, cuando Sion luchó contra Gilgamesh, ni siquiera Saber, considerada la más fuerte de las 7 clases, se atrevería a afirmar que podía vencerla. Fuerza, resistencia, agilidad, todo por encima de A. Eso no encaja con las estadísticas de un caster. Entonces, fue un truco. ¿Acaso Frankenstein no era el berserker? ¿Y Sion? Niño, ¿se te ocurre algo? Iskandar miró a Baber, esperando alguna respuesta. El primer espíritu heroico en aparecer, la chica con el martillo gigante, era sin duda una berserker. Esa fue la valoración que Baber hizo de Frankenstein. Pero la que llegó después, puedo ver sus estadísticas, pero no puedo determinar su clase. Los maestros podían usar la magia para vislumbrar información básica sobre un espíritu heroico. Por supuesto, cosas como el nombre verdadero, el fantasma noble y las habilidades estaban fuera de su alcance. Comillas, ¿qué quieres decir? Iskandar estaba confundido. Comillas, puedes ver las estadísticas, pero no la clase. Oh. Baber, siendo un mago mediocre, solo pudo describir lo que vio. Puede que otros espíritus heroicos no hayan comprendido el significado de lo que dijo Baber. Pero Iskandar sí lo hizo. ¿Por qué? Es igual que el mío. Inmediatamente pensó en una posibilidad. Sirvientes subordinados. No tienen clase, solo estadísticas, pero aún así son capaces de rivalizar con los espíritus heroicos de pleno derecho. Era exactamente igual que los guerreros de Suionio y Etairi. La única diferencia. Sion era más fuerte. Continuará. Capítulo 100, 72 dioses demoníacos, bonus. Comillas Irisbiel. Retirémonos por ahora, Saber. Está bien. Artoria vigilaba de cerca a Diarmuid, preocupada de que pudiera atacar de nuevo. Tú también vuelves, Lancer. Afortunadamente, Kainet optó por llamar a su sirviente. Lo que Baber podía entender, Kainet, naturalmente, también podía, quizás incluso mejor. Berserker, y esa chica unicornio, muy probablemente un familiar de un caster. Kainet intuía que la mayor incógnita en esta guerra del Santo Grial era el caster que acechaba entre bastidores. El orgulloso señor de la Torre del Reloj, en aras de la victoria, comenzó a considerar la posibilidad de formar una alianza. Pero, por desgracia, la identidad y la posición de Kainet resultaban demasiado incómodas. La actitud arrogante de Gilgamesh hacía imposible cualquier alianza con él. El maestro de Artoria era Emiya Kiritsugu, un asesino de magos. Kainet despreciaba a ese tipo de magos que se desviaban de la magia ortodoxa. En cuanto a Baber, él mismo era su alumno, un ladrón que robó su sagrada reliquia.
Kainet preferiría perder la guerra del Santo Grial antes que aliarse con semejante desgracia. TCH. Kainet salió del distrito de almacenes, suspirando para sus adentros. Comillas, son Caster y Berserker mis únicas opciones restantes. Caster y Berserker habían formado una alianza evidente, eso era obvio. Estaba considerando si debía unirse también a ellos para contrarrestar de manera más efectiva a los demás amos y sirvientes. Kiritsugu. En otro lugar, Artoria y Irisbiel se habían reunido con Emilia Kiritsugu. Has trabajado mucho, Irisbiel. Kiritsugu apartó la mirada de la muñeca herida de Saber y les contó todo lo que acababa de ocurrir, incluyendo su conjetura sobre la identidad de Rin. Comillas, un espíritu heroico que puede invocar a otros espíritus heroicos. Eso por sí solo ya era suficientemente impactante. Pero lo que más les sorprendió fue la supuesta verdadera identidad de Rin. Comillas, el rey Salomón. Artoria e Irisbiel intercambiaron una mirada. Las dos mujeres sentían cada vez más que esta guerra por el Santo Grial se estaba desviando hacia lo absurdo. Primero tuvimos un arquero con fantasmas nobles ilimitados, y ahora un caster capaz de invocar dioses demonio. En comparación con Gilgamesh y Rin, Artoria sentía que era demasiado normal. El rey Salomón tenía 72 dioses demoníacos. Comillas, ¿a cuántos puede convocar? Irisbiel frunció el ceño. Si son todos, eso es una trampa total. Después de todo, los dioses demoníacos de mayor rango, como Baal o Amon, ya habían superado la categoría de espíritu heroico. No sería una exageración llamarlos deidades. Debe existir algún tipo de restricción. Kiritsugu, cuyo objetivo era apoderarse del Santo Grial, veía a Rin como un obstáculo que debía superar. Entonces Kiritsugu, tú y yo. No. Kiritsugu negó con la cabeza. Nos ceñiremos al plan original. Yo me mantendré oculto. Tú seguirás haciéndote pasar por el maestro de Saber. Pero si hacemos eso, su situación será muy peligrosa. Rin ya había enviado a un asesino tras él una vez. Habría un segundo, y un tercero. Si Rin realmente quisiera eliminar al equipo Saber, simplemente podría hacer que sus servantes asesinaran a Kiritsugu y ganar la guerra sin luchar. Sin embargo, a Kiritsugu no le preocupaba demasiado eso. Aunque su encuentro fue breve, él tuvo la sensación de que Rin no era el tipo de persona que utilizaría tácticas tan deshonestas. El rey Salomón podría haberme matado en cualquier momento. Si no actuó entonces, no hay por qué preocuparse de que actúe después. Además, Kiritsugu había considerado la posibilidad de unirse a otros maestros para resistir juntos a Rin. Si llega a ese extremo. Kiritsugu miró a Irisbiel. Entonces, el único trabajo de Saber es protegerte hasta el final de la guerra del Santo Grial. En lugar de dejar que su esposa muriera en vano, era mejor retirarse. Rin, Sama. En el templo Ryūdou, Suna guió al amigo y me para dar la bienvenida a Rin y a los demás a casa. ¿Cómo está Sakura? Ha estado esperando toda la noche a que regreses. Suna mostró una expresión ligeramente indefensa. Pero sigue siendo solo una niña, no aguantó más allá de las 10 y se quedó dormida en el salón. Habían estado fuera toda la noche, eran casi las 4 de la mañana. Rin y sus seguidores eran espíritus heroicos, no necesitaban dormir ni comer. En todo el templo Ryūdou, solo Sakura seguía teniendo necesidades humanas. Esa chica, quizás por miedo a ser abandonada de nuevo, era desgarradoramente sensata. Durante los próximos 2 días, quedémonos en el templo Ryūdou. Rin recordó los sucesos de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Si bien algunas cosas han cambiado debido a mi presencia, los principales avances deberían mantenerse. Esto no fue solo una suposición. Gracias a la vigilancia en tiempo real de Violet, él tenía un control absoluto sobre el rumbo de la Guerra del Santo Grial. Salvo algunos eventos menores impredecibles. Zoe. Aquí. Zoe apareció detrás de Rin, acompañado por Souren y otros miembros del Escuadrón de las Sombras. Comillas, has localizado al asesino que te pedí que rastrearas. Debido a que la guerra del Santo Grial comenzó antes de lo previsto, Rin no estaba seguro de si el asesino en serie Ryunosuke Uryu de la línea temporal original aparecería igualmente. Lo encontré. Oh. Rin suspiró con diversión. Comillas, ¿de verdad la inercia del mundo es tan fuerte? Incluso con el adelanto de un año en el cronograma, impulsado por la voluntad del mundo, Ryunosuke Uryu comenzó su ola de asesinatos. Comillas, ¿debería matarlo en el momento en que consiga sus hechizos de comando? Matarlo ahora no beneficiaría a Rin de ninguna manera.
Según el análisis de Souei, el mejor momento para eliminar a Arjunosuke Uryu sería justo después de que lograra invocar a un espíritu heroico. De esa forma, con la muerte del maestro, el verdadero lanzador también desaparecería. Sí. Rin no tenía ningún interés en el monstruo marino ni en ese supuesto mariscal demonio. Dejaré esto en manos del Escuadrón Sombra. Asegúrense de que se resuelva de forma impecable. Comprendido. Mientras la figura de Souei desaparecía en el patio, Rin recordó la especulación que Kiritsugu había hecho anteriormente. El rey Salomón, Me pregunto cómo reaccionarás cuando se revele mi verdadera identidad. Un señor demonio de otro mundo, una calamidad andante que comanda un sinfín de monstruos, el enemigo natural de la humanidad. A Rin no le gustaba tomar prestado el nombre de otra persona. Entonces, en el próximo banquete de reyes, dijo Rin, que se proclame mi llegada. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.